¿Me confirman si se ve? Sí, perfecto. Correcto. Muchas gracias. Bueno, buenos días con todos los asistentes a este webinar que se llama Proyectos de Reforestación en Cabeceras de Cuenca, organizado por la Cámara de Comercio de Francia en conjunto con nosotros, la familia NIP. Y quisiera comenzar con una pregunta. ¿Reforestar es opcional o es obligatorio? Si nosotros hablamos desde el lado normativo, las empresas no podrían intervenir en territorio sin antes gestionar sus impactos ambientales o ver su territorio. En ese contexto, la reforestación deja de ser una opción y se convierte en una medida clave dentro de la gestión ambiental de cualquier proyecto de gran envergadura. Bien, pero llevémoslo más allá del cumplimiento. ¿Qué pasa cuando no gestionamos adecuadamente el territorio? O cuando no contamos con información precisa del terreno antes de intervenirlo. Sin una información precisa, como te la puede dar NIP, puedes originar un mal diseño de proyectos o una intervención inadecuada. ¿Y esto decanta en qué? En inundaciones, en erosión, en pérdida de suelo, en huaicos. Y esto no es una causalidad, es consecuencia directa de no intervenir de manera adecuada en las partes altas de las cuencas, que vamos a explicar más adelante. Por eso, hablar de reforestación en cuencas de cabecera no es solo hablar de plantar un árbol o de la vegetación de especies nativas o endémicas. Es hablar de prevenir, de gestionar correctamente el agua y de reducir los riesgos. Me presento con ustedes en este webinar. Soy la ingeniera Estefanía González, su gerente comercial, y me acompaña en nuestro jefe GIS, el ingeniero Herbert Olivas. Y juntos formamos parte de NIP. NIP es una empresa familiar con más de 20 años de experiencia en el mercado, especializada en lo que es gestión territorial. ¿Qué es lo que abarca? La gestión predial, como el levantamiento de información en campo, elaboración de perfiles técnicos y expedientes completos de terreno. Y a esto le sumamos nuestra gestión social, que es clave para que un proyecto pueda funcionar. Bien, y también otra unidad de negocio que tenemos es la gestión forestal. Pues bien, este webinar se centrará en una unidad de negocio que, como les decía y como les comentaba, nosotros manejamos, que es la gestión de proyectos de reforestación en cabeceras de cuenca. Y cuando digo gestión, me refiero a todo el proceso: planificar, diseñar el proyecto y hasta su ejecución en campo. Me gustaría iniciar explicando cada palabra del título que hemos puesto. Primero, ¿qué es una cuenca hidrográfica? Bien, es un espacio geográfico donde el agua proveniente de lluvias o de hielos recorre un territorio hasta llegar a un río principal, un lago o un mar. Bien, durante este recorrido el agua es utilizada por industrias, agricultura, ganadería y poblaciones ubicadas en distintas partes de la cuenca. Ahora, ¿dónde se encuentran las cabeceras de cuenca? En la parte más alta del territorio. Son las zonas donde nace el agua, o también llamadas nacientes, ríos y arroyos, y donde además se almacena en forma de glaciares, humedales o acuíferos. Por eso también se les conoce como fábricas naturales de agua. Una cuenca tiene 3 niveles: cuenca alta, media y baja. Cuando no hay cobertura vegetal en la parte alta, esta agua discurre por pendiente, puede ocasionar problemas en la parte media y baja de la cuenca. Ahora, cuando hablamos de reforestación, ¿dónde nos ubicamos? ¿De qué parte de la cuenca estamos hablando? Estamos hablando de la cuenca alta o la zona alta en bofedales. Los bofedales son humedales altoandinos situados generalmente por encima de los 3.000 a 3.800 metros sobre el nivel del mar, que funcionan como esponjas naturales, que hacen almacenar y regular el agua. Ahí la reforestación cumple un rol clave: proteger el suelo, retener el agua y evitar erosiones. Visto de otra forma, como ustedes pueden observar, la parte de arriba es la cuenca alta. Ahora, ¿qué es reforestar? Es volver a plantar árboles o vegetación en zonas degradadas o deforestadas con el objetivo de recuperar ecosistemas, recuperar la biodiversidad y combatir el cambio climático. ¿Qué va a permitir? Proteger el suelo, capturar el dióxido de carbono, mantener el ciclo del agua y mejorar la calidad del aire. Un punto importante: reforestar es recuperar un bosque perdido. Forestar es plantar donde antes no había bosque. ¿Bien? Ahora,
¿Cuál es el fin de los proyectos de reforestación en cabeceras de cuenca? Restaurar ecosistemas andinos y altoandinos para mejorar la retención hídrica, reducir la erosión y asegurar agua para las poblaciones río abajo. Si bien es cierto, aquí se va a utilizar especies nativas como el queñual, que alcanza los 8 metros de altura, o el aliso, que puede llegar a alcanzar 25 metros de altura, claves para la siembra y cosecha del agua. Ojo, que en muchos proyectos de restauración se combinan estas dos plantas, o estas dos árboles, porque el aliso mejora rápidamente la calidad del suelo y protege las orillas de los riachuelos, mientras que el queñual se planta en las zonas más altas y frías para garantizar la recarga de los acuíferos. Y aquí hay un punto importante: siembra y cosecha del agua. ¿Qué significa esto? Significa que es captar el agua en época de lluvia y permitir que se infiltre en el suelo para almacenarla naturalmente y disponer de ella en épocas secas. Por lo tanto, el fin es claro: mejorar el suelo, regular el agua y evitar que ésta discurra sin control. ¿Y qué pasa cuando un suelo está descubierto, cuando no hay cobertura vegetal, el suelo está completamente degradado? ¿Y qué pasa? El agua no se infiltra, el agua comienza a correr. Y el correr, sobre todo en zonas con pendiente, arrastra tierra, arrastra sedimentos, arrastra lodo. Y esto finalmente, ¿en qué se traduce? En los famosos deslizamientos, erosiones, huaicos. Y acá hay algo clave: a mayor pendiente, mayor es el impacto en las poblaciones. Ahora, veamos otro escenario. ¿Qué pasa si tenemos cobertura vegetal? Cuando hay árboles, cuando hay raíces, el agua ya no corre de la misma forma, el agua se comienza a infiltrar. Y las raíces actúan como un sistema natural que retiene el suelo, almacena el agua y regula el flujo. Es decir, el territorio comienza a comportarse como una esponja natural. Porque si eso no ocurre, ¿qué pasa? Toda esa agua termina en los ríos. Por ejemplo, que vamos a ver más adelante, el río Rímac, en condiciones normales tendrá un caudal aproximado de 15 metros cúbicos por segundo. En épocas de lluvia, este caudal podría subir, llegar a 50 o incluso 100. ¿Y por qué pasa eso? Porque en las partes altas no hay suficiente cobertura vegetal. Entonces, todo el agua que debería infiltrarse termina discurriendo directamente hacia el río. Y esto es lo que finalmente genera inundaciones. En resumen, cabecera de cuenca donde nace el agua, reforestación, recuperar el ecosistema, siembra de agua, almacenar naturalmente el recurso. Todo esto en conjunto se le conoce como gestión sostenible del agua. Ahora bien, todo lo que hemos visto nos ha permitido entender los conceptos claves. Y aquí surge una pregunta fundamental: ¿de qué manera los proyectos de reforestación se integran en el desarrollo de proyectos de inversión minera, hidrocarburo, energía, infraestructura? La respuesta es clara. La reforestación forma parte del ciclo de vida del proyecto, desde su planificación hasta su cierre, no como un elemento accesorio, sino como una herramienta estratégica de la gestión ambiental. Desde la etapa del diseño, a través de instrumentos como los EIAs o estudios de impacto ambiental, las empresas identifican los impactos que van a generar en este territorio. Y ahí la reforestación deja de ser una opción y pasa a ser una herramienta estratégica de gestión. Entonces, una pregunta también clave: ¿los proyectos son temporales o permanentes? Por ejemplo, en minería, los proyectos pueden tener una vida útil de 10, 20, 30 años. Luego pasan a una etapa de cierre, donde la reforestación es fundamental para recuperar el ecosistema, el territorio y la sostenibilidad a largo plazo. Otro ejemplo, en una línea de transmisión grande, la infraestructura usualmente es a largo plazo, vamos a decir casi permanente, pero no termina como tal, cambia el operador o la concesión, la línea va a seguir funcionando. Por eso, en el estudio de impacto ambiental previo al proyecto, la empresa debe proponer una reforestación compensatoria en zonas aledañas, otras zonas u otras áreas de la cuenca, cabeceras de cuenca, algo muy estratégico. Y aquí es donde la reforestación vuelve a tomar un valor verdadero, no solo como cumplimiento normativo, sino como una solución que va a permitir recuperar ecosistemas, regular el agua y reducir riesgos de erosión. Bien, el agua dulce en el mundo, solamente para que ustedes conozcan, de todo el agua en el planeta, que es el 100%, solo el 2.5 viene a ser agua dulce. Y esto quiere decir que el 1% es accesible. O sea, 8.1 millones de personas recurren a este
a este elemento fundamental. Las cuencas abastecedoras en Lima. Lima es la segunda ciudad más grande del mundo, ubicada en un desierto, seguida del Cairo. Cairo ocupa el primer puesto. Por ello, las cuencas hidrográficas de la capital son un activo estratégico. Como les comentaba, en Lima nos abastecen 3 grandes cuencas de río, Rímac, Chillón y Lurín. Rímac, su caudal promedio es de 25 a 30 metros cúbicos por segundo. Llega a tener un caudal máximo de 100. Por ejemplo, la cuenca del río Chillón, su caudal promedio es de 6 y llega a tener un caudal máximo de 5. La cuenca del río Lurín tiene un caudal promedio de 1 a 2 y llega a tener un máximo de 10. ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Qué problemas pueden generar? La sedimentación y contaminación minera, la pérdida de cobertura vegetal, invasiones y agricultura extensiva. Las cuencas abastecedoras de Lima solamente a modo de conocimiento. La de Rímac abastece a Lima Este, Lima Centro y Callao. La de Lurín abastece a Lima Sur y la cuenca de Chillón a Lima Norte, Ventanilla y Perú. Principales cuencas hidrográficas en el Perú, hemos puesto algunas, las más importantes, en Piura el río Chira y el río Piura, en Lambayeque, río Saña y el río La Leche, en La Libertad, río Tequetepeque y Chicama, Arequipa, río Chile y río Majascolca, y en Cusco, río Vilcanota y río Guatamaita, y por último, Junín, río Mantaro y Perené. Continuando con la presentación, buenos días. ¿Por qué es crítico reforestar? Hemos puesto 3 escenarios. Una cuenca forestada mantiene el nivel freático alto y estable, mantiene las corrientes de fuentes activas, los ríos alimentados por acuíferos y una erosión mínima. En una cuenca sin forestar, el nivel freático es variable, hay una infiltración reducida, depende de las lluvias y hay un inicio de la erosión. Y en una cuenca deforestada, los mantos freáticos son muy profundos, el influente es desconectado, la erosión es severa es una erosión severa en sedimentación y hay una pérdida hídrica total. Entonces, la tierra forestal absorbe 4 veces más agua que en zonas con pastos y 18 veces más que el suelo desnudo. Esto es más o menos con la fuente de la FAO. Ahora, en INPE tenemos un alcance, ¿no? En los proyectos de reforestación en cabecera de cuenca, el éxito va a depender de estas 3 integraciones de especialidades, en las cuales son la gestión predial, la gestión forestal y la gestión social. En la gestión predial, sin terreno saneado no hay un proyecto forestal viable, en el cual comprende el saneamiento físico legal de las tierras comunales y privadas, la identificación y resolución de conflictos limítrofes, la consolidación de la tenencia del terreno antes de iniciar una inversión, la digitalización de títulos y análisis legal de superposición en plataformas GIS, la negociación de acuerdos de uso de suelo para la reforestación y el registro de servidumbres ecológicas y acuerdos de conservación. Para la gestión forestal, un diagnóstico ambiental, el clima, altitud, humedad son muy importantes, la selección de especies con raíces profundas de tipo escoba, el diseño del plan forestal y la zonificación de áreas de intervención, la gestión de viveros comunitarios y plantones nativos, un monitoreo con la tecnología de los drones RTK y el sensor multiespectral, y un mantenimiento mínimo al inicio del terreno de la construcción de 3 años, ¿no? Y la gestión social, el mapeo de actores, comunidades campesinas, propietarios y otros funcionarios, un diagnóstico social y una línea base socioeconómica, la creación de células dirigenciales y asociaciones de productores, planes de vías comunitarios vinculados al proyecto forestal, mediación de conflictos y negociación de compromisos y proyectos productivos sostenibles para evitar la deforestación futura. En el tema de la consolidación del terreno, nosotros hemos planteado el tema de una base gráfica en sistema de información gráfica en las cabeceras de cuenca, mediante catastro rural, análisis de superposición, digitalización de tierras, inscritos de registros públicos, búsqueda de producción permanente y áreas naturales protegidas superpuestas, las condiciones mineras, cuencas hidrográficas, red hídrica y zona de descarga, área deforestada, zonificación alta para recolección por especie. Toda esta información se superpone en los sistemas de información geográfica, sumado a que tenemos la tecnología de los drones, que es un ortomosaico de alta precisión, en la cual podemos tener la delimitación, modelamiento topográfico y las curvas a nivel que pueden llegar hasta 20 centímetros. Tenemos un sensor multiespectral, el cual nos permite detectar toda la cobertura vegetal, el estado fitosanitario de las plantaciones, la evaluación de crecimiento periódico y la certificación de bosques,
Con el dron también podemos tener los modelos DSM y DTM, que es el modelamiento de la cuenca, análisis de correntía, áreas altas para reforestación y en zonas inundables. Y podemos también obtener una ortofoto para tener un análisis total del paisaje. ¿Qué hacemos en UNIP? Podemos hacer el plan de reforestación y la ejecución. Desde la parte del diagnóstico social, que tenemos la identificación de grupos humanos dentro de la límite de cuenca, el mapeo de comunidades campesinas y nativas con nivel de legitimidad, actividad económica y dependencia del territorio y los factores de influencia indirecta. En la etapa 2, el diagnóstico ambiental, la comprensión del ecosistema hídrico de la cuenca, clima, altitud, humedad y precipitación, sistemas complejos que responden a condiciones específicas y la identificación de áreas con riesgo de desastre. Y en la etapa del diagnóstico forestal, la selección de especies idóneas por zonas, raíces profundas tipo escoba para infiltración, adaptación a geografía y condiciones locales, y el porcentaje de agua aprovechada versus la cantidad por especie. En el tema de gestión social, vemos la línea base de mapeo de actores, encuestas socioeconómicas, talleres técnicos, plan y gestión de relaciones comunitarias, acompañamiento de seguridad técnica a mesas directivas, negociación y mediación de conflictos, elaboración y ejecución de planes de compensación ecosistémica, reforestación y desbosque, proyectos socioproductivos y fortalecimiento de las mismas. Para los proyectos productivos, y hemos puesto las cuatro fases siguiendo la alineación de las ODS. Entonces hemos puesto el estudio de la línea base socioambiental, en el cual tenemos el estudio socioeconómico, el diagnóstico rural participativo de condiciones productivas, dimensionamiento y georreferenciación de áreas de interés y identificación de estatus del terreno. En la fase 2, diseño, formulación y gestión de proyectos productivos, la elaboración de perfiles de proyectos, modelamiento de terrenos e identificación de zonas aptas para proyectos productivos, elaboración de plan estratégico y plan productivo. En la fase 3, la operación de proyectos, capacitación y asistencia técnica, implementación de sistemas de producción sostenible, fomento y fortalecimiento de la asociatividad y sostenibilidad, implementación de escuelas de líderes. En la fase 4, el plan de desarrollo económico y comercial, elaboración de planes de negocio, gestión de contratos, plan de procesamiento y comercialización de productos, diseño e implementación de la campaña comunicacional. Ahora, en un plan sostenible integrado, tenemos las tres fases, el círculo, ¿no?, que viene a ser la reforestación, la captación y disponibilidad de agua y los proyectos productivos. Bien, a modo de conocimiento para todos ustedes de nuestra audiencia, tenemos algunas experiencias, no son todas las que tiene la empresa. Por ejemplo, el proyecto gasoducto de Camisea, el gasoducto subperuano, recorrimos 545 kilómetros de derecho de vía, más de 1.400 predios independientes, más de 125 comunidades campesinas, más de 15 comunidades nativas visitadas. Otro cliente que nosotros tuvimos en el sector minero, MMG Las Bambas, el plan forestal Fuera Bambas, más de 64 hectáreas reforestadas, 16 viveros operativos, más de 500 empleos generados al mes y comunidades integradas. Nuestro cliente Koga, hicimos un proyecto de mejora de café, cacao y especies forestales. Visitamos y recorrimos más de 354 hectáreas trabajadas, más de 45 viveros comunitarios, 5 beneficiarios directos y 2 comunidades nativas visitadas. Otra experiencia, el cliente Petroperú, oleoducto norperuano, hicimos la línea base de comunidades nativas, más de 37 comunidades nativas visitadas, más de 6 dialectos diferentes, más de 16 talleres ejecutados, un mapeo de actores completo. En conclusión, estimada audiencia, es que NIP integra la gestión predial, forestal, social, para justamente reforestar cuencas con impacto real. ¿Qué sucede? Sin gestión predial, el terreno no está disponible para reforestar. Sin gestión forestal, la especie incorrecta no recarga mantos acuíferos. Y sin gestión social, la comunidad revierte la reforestación en años. Entonces, si nosotros usamos el GIS y el dron, tendríamos un diagnóstico preciso, una inversión focalizada y trazable. Y en los proyectos productivos, las comunidades se vuelven guardianas del bosque. Y eso es todo. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy y estamos prestos a poder absolver cualquier consulta o tema que ustedes requieran.
Muchas gracias, Estefanía y Herbert, por su valiosa contribución en esta sesión. Bueno, este espacio nos ha permitido profundizar el rol, ¿no?, que ustedes desempeñan en los proyectos de reforestación, la regulación hídrica y la recuperación de los suelos. Agradecemos a todos por su participación en este webinar. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Los que se han quedado en la sala, si, como les comenté, si tienen más preguntas o algo que nos deseen comunicar, estamos prestos a poder absolverlas.